Muy buenos días. Quiero agradecerles por estar presentes en este webinar sobre validación de procesos térmicos en alimentos. Tengo el gusto de presentarles al químico en alimentos Enrique Vargas Rosas, especialista en cadena de frío y procesos térmicos en JIMIM. Nuestro ponente ha realizado diferentes proyectos en la promoción de equipos y servicios en temas de inocuidad, como son distintivo H, plantas TIF, NOM 251, cadena de frío, sistemas HACCP, sistemas para el monitoreo y pruebas rápidas de microbiología, así como la capacitación del personal en la aplicación de estas tecnologías. Cuenta con capacitaciones de actualización en temas de inocuidad, como son HACCP por la International HACCP Alliance, riesgos químicos en alimentos por la Facultad de Química de la UNAM, Thermal Processing, principios y prácticas en la conservación de alimentos por Britt and Associates y Food Safety Prevent Controls Alliance. Desarrolló protocolos y guías técnicas para validación de procesos térmicos en productos enlatados, bebidas lácteas, concentrados de frutas, entre otros, así como la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real de almacenes para cadena de frío. Les comento que habrá un espacio para una sesión de preguntas y respuestas, o si lo prefieren nos las podrán ir enviando a través del chat durante el webinar. En este momento le doy la bienvenida y le cedo la palabra al químico en alimentos, Enrique Vargas. Hola a todos, buenos días. Como lo comentó ya mi compañera Marian, soy Enrique Vargas, químico de alimentos de la Facultad de Química, y como parte de los webinars que la empresa Grupo de Instrumentación y Medición Industrial de México ofrece tanto a clientes como personas, colegas del medio, para que puedan tener un mayor conocimiento de nuestros productos, y que también, pues bueno, a final de cuentas queremos compartir algo de lo que nosotros conocemos con ustedes para que puedan ustedes ampliar sus conocimientos. La plática de hoy pues tiene como título Validación de procesos térmicos en alimentos. Para empezar, pues bueno, daremos un pequeño temario sobre qué vamos a empezar. Vamos a hablar de métodos de conservación de alimentos, qué es la esterilidad comercial, alimentos de baja acidez, autoclaves, equipos de control y registro, historias térmicas, y al final terminaremos con pruebas de distribución y penetración de calor. En el último punto, pues lo haremos con algún ejemplo práctico para que pues, ustedes puedan, en cierta manera, relacionar toda esta información que vamos a compartir. Les reitero, si ustedes gustan y quieren hacer algún tipo de pregunta durante la presentación, pueden mandar su pregunta al chat y automáticamente mis compañeros me mandarán la información para que podamos ahí responder esta información, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos con los métodos de conservación de alimentos o qué es un método de conservación de alimentos? Bueno, un método de conservación de alimentos pues tiene como fin contener el crecimiento de microorganismos que alteran o descompongan o a final de cuentas también puedan generar algún riesgo a la salud. Dentro de los métodos pues tenemos algunos muy conocidos como la aplicación de frío, que pues consiste desde un refrigerador en casa hasta transportes refrigerados, el procesos de secado y pues también la cuestión del salado. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a hablar en este caso de una validación. ¿Qué es primero una validación? Esta definición es simplemente una referencia por parafraseo. De acuerdo al Codex Alimentarius, la validación se define como la obtención de pruebas que demuestran que una medida de control a la combinación de medidas que nosotros estamos aplicando a nuestro proceso son capaces de controlar un riesgo, un peligro, con un resultado en específico. Muy bien, ahora, ¿qué hay de la conservación de alimentos por calor? Bueno, la aplicación de calor es uno de los métodos más comúnmente usados por nosotros para la elaboración de alimentos. No solamente tiene que ver con la cuestión de la cocción, que pues es algo que nosotros usamos constantemente para dar un sabor adecuado, una textura adecuada, características sensoriales que nos gusten de un alimento, sino que también se utiliza como un método para que este alimento pueda conservarse un mayor tiempo y si en dado caso llegase a tener algún tipo de contaminación de microorganismos, estos se puedan destruir por este proceso. Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones tenemos? Como en el caso les mencionaba de la cocción, en la marca Testo pues manejamos equipos, como pueden verse en la imagen donde tenemos el Testo 926, es una sonda con termopar, en este caso este termopar tiene una superficie totalmente plana para planchas, y en este caso lo que nosotros podemos verificar, o en este caso medir, y constantemente llevar con un control, es la temperatura de la plancha, con la cual pues vamos a eliminar cualquier tipo de riesgo que pudiera tener la carne cruda,
y que pues simple y sencillamente la vamos a cumplir cuando el producto llega a su cocción y por consecuencia pues también con la destrucción de algún microorganismo de referencia. Muy bien, ahora, ¿qué hay con los productos envasados? Nosotros manejamos constantemente productos envasados en nuestro día a día. Tenemos desde conservas, refrescos, productos enlatados, algunos otro tipo de productos como ya son los pouches, o también otros muy famosos y conocidos que son los listos para comer, o los mejor conocidos en inglés como ready to eat. Este tipo de productos pues ya contienen una porción de guisado o alimento listo simplemente para que sufra un pequeño proceso de calentamiento, el cual simplemente tiene como fines la cocción o simplemente dar características sensoriales agradables a la hora de consumirse, pero previamente ya tomaron un proceso térmico con el cual se han eliminado este tipo de microorganismos. Ahora, en el caso de equipos, nosotros en Testo manejamos, en grupo de instrumentación manejamos el Testo 191. Es un termómetro, un registrador a final de cuentas que tiene esa capacidad, es muy versátil, puede soportar condiciones de humedad extremas, presión y temperaturas por arriba de 121 grados centígrados, con el cual nosotros podemos hacer este monitoreo de temperatura. ¿Cómo vamos a hacer estos monitoreos de temperatura? Es lo que vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas. Ahora, nuestros procesos térmicos los podemos dividir en dos, en cierta medida tenemos lo que es el proceso de pasteurización y también tenemos lo que se le conocen como esterilización comercial. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos procesos? Haciendo referencia a la norma 130 de Secretaría de Salud, en la cual nosotros vamos a la cuestión de esterilización comercial, para todo tipo de producto que tenga las características de que sea un cierre hermético, que sea sometido a un tratamiento térmico y que adicional a esto se pueda conservar a temperatura ambiente para almacenamiento y distribución, necesitamos llevar a cabo lo que se le conoce como esterilización comercial. ¿En qué consiste? Es aplicar calor. Técnicamente vamos a aplicarle calor a nuestro producto, a nuestro alimento. ¿A qué condiciones? Pues las condiciones que establezcamos nosotros para poder eliminar microorganismos viables, o en este caso microorganismos que nosotros hayamos identificado como un riesgo en la elaboración de este alimento. ¿Okay? Ahora, cosa importante. Una característica que tienen los alimentos enlatados y procesados térmicamente bajo estas condiciones es que vamos a tener la capacidad de que se van a almacenar a condiciones ambientales normales, no vamos a requerir de un proceso como puede ser el caso de refrigeración o congelación, que cuando tenemos algunos alimentos que pasteurizamos, como el caso de la leche, una vez que lleva a cabo este proceso, necesita conservarse en refrigeración. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el riesgo que nosotros buscamos en la elaboración de este tipo de alimentos que son pues alimentos enlatados o conservas también que podemos llegar a hacer? Vamos a dar referencia a esta pequeña imagen, en este caso es una imagen con información referente a lo que es el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es un microorganismo que su principal característica es que puede crecer en alimentos o productos que han sido procesados térmicamente, pero que no fueron procesados térmicamente de manera adecuada. ¿A qué me refiero? Nosotros pedimos que cumplan con ciertas condiciones, como pues aquí en el ejemplo marcan 130 grados centígrados durante 30 minutos. Si estas condiciones no se llevan a cabo de manera adecuada, ¿a qué me refiero? No llevan a cabo los 30 minutos o no son, en este caso, no se alcanza el producto a los 130 grados centígrados, es muy probable que el microorganismo Clostridium botulinum pueda desarrollarse después de este proceso. Punto importante que acabamos de mencionar, el producto o el alimento después de procesarse térmicamente se puede conservar a condiciones de ambiente. Es esto lo que realmente genera riesgo, porque al conservarse a condiciones de ambiente, el microorganismo puede desarrollarse, tiene medios para poder comer y adicional a esto puede generar una toxina que pues es muy conocida como la toxina botulínica. ¿Qué consecuencias tenemos con el desarrollo de esta toxina? Pues bueno, al consumirse directamente por las personas o comensales, pues podemos llegar a tener problemas como la muerte de las personas. ¿Ok? Bien, hay una referencia por si quieren saber más sobre este tipo de bacterias. Y vamos a la siguiente diapositiva. ¿Siempre que haga un alimento enlatado voy a estar buscando el Clostridium botulinum? La respuesta es no. Pueden haber otro tipo de microorganismos,
pueden existir otro tipo de microorganismos que tal vez más allá de salud pública, pues tengan importancia desde el punto de vista sensorial. Hay alimentos o hay microorganismos que sufren la acción de algunos microorganismos que también pueden soportar procesos térmicos, pero que adicionalmente pueden generar algunos tipos de productos o de metabolitos causantes por su crecimiento que puedan causar daños o en este caso notas de sabores que no sean agradables para el consumidor. Si ya mencionamos ahorita que lo que nos interesa a nosotros es controlar el crecimiento del Clostridium botulinum, pues bueno, cuando nosotros querramos procesar algún alimento, pues vamos a buscar en este caso qué tipo de pH tiene. Un punto importante es que si tenemos un pH mayor a 4.6, tenemos que procesarlo tomando en cuenta la destrucción del Clostridium botulinum. ¿Por qué? Porque es el medio óptimo en el cual él se va a desarrollar. Podemos tomar adicional que la presencia de proteínas, que esté cerrado, que haya carencia de oxígeno. Sí, también son factores que van a favorecer el crecimiento del Clostridium botulinum, pero el más importante, a final de cuentas, es el valor del pH. Como un dato adicional, simplemente como un comentario, en la marca Testo pues también contamos con medidores de pH, como son el modelo Testo 206. Tenemos equipos para monitoreo de líquidos, tenemos compuestos, bueno, en este caso versiones de este mismo equipo para productos que sean viscosos o heterogéneos. Y pues bueno, con esto podemos ofrecerles herramientas para cumplir con esta parte. Ahora, vamos a calentar el producto. ¿Qué tanto lo vamos a calentar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué referencia podemos tomar? Si nosotros sabemos que el medio de eliminar el Clostridium botulinum va a ser el calor, pues bueno, tomamos esta referencia. Esto, bueno, ha sido tomado del glosario Fish Technology. En la definición de alimentos enlatados, pues ellos manejan que el Clostridium botulinum debe de estar sometido por lo menos a 121.1 grados centígrados durante 3 minutos. Estos 3 minutos no son otra cosa más que multiplicar el valor de, o en este caso, un coeficiente con el cual se ha definido que el Clostridium botulinum a 121 grados centígrados requiere de 0.21 minutos para ser, en este caso, eliminado en un porcentaje de más allá del 99%. ¿Ok? Técnicamente nosotros lo que hacemos al multiplicar o en este caso usar 12 veces el valor de, pues es que eliminemos en esa proporción logarítmica una cantidad de Clostridium botulinum para reducir la probabilidad de que podamos generar o tener alguna lata en la cual pueda desarrollarse y hacerla técnicamente o estadísticamente casi de cero. ¿No se puede garantizar un 100%? No es posible, pero pues por lo menos reducir la probabilidad hasta estos niveles pues nos ayuda para que no podamos causar algún tipo de riesgo a nuestros comensales. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de cómo funciona o qué tipo de equipos vamos a utilizar para llevar a cabo estos procesos térmicos. Algo importante es que existen mecanismos de transferencia de calor. ¿En qué consisten esos mecanismos de transferencia de calor? Pues bueno, vamos a poner esta pequeña imagen en la cual tenemos una olla con agua que está sobre una parrilla. Tenemos los métodos de transferencia de calor, que en este caso tenemos una fuente de calor, que es una resistencia por medio de radiación. Tenemos el fenómeno de convección, con el cual vemos cómo la temperatura se puede mover. En este caso tenemos agua. Y la conducción, en este caso el contenedor que nosotros tenemos al recibir la radiación, en este caso de la fuente emisora de calor, conforme vaya pasando el tiempo, pues entrar en un equilibrio térmico con todo, en este caso es todo este sistema, y pues bueno, podremos tener una temperatura estándar a lo largo del tiempo. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con los alimentos? ¿Qué tiene que ver con el proceso de alimentos? De acuerdo al tipo de medio de calentamiento, a qué tipo de alimento tengamos, cuál sea el equipo con el que vamos a calentar y qué vamos a usar para calentar el alimento, pues tiene que ver mucho con la forma en la cual vamos a definir y vamos a establecer nuestro proceso térmico. ¿Ok? ¿Qué tipo de equipos utilizamos en la industria para procesar térmicamente un alimento? Pues bueno, conocemos muchos, algunos de ustedes tal vez hayan escuchado sobre los autoclaves, hay quienes no estén familiarizados tanto con este equipo, por lo cual simplemente voy a tratar de hacer esta analogía. El agua a condiciones de 100 grados centígrados es su punto de ebullición, bueno, esto es a nivel del mar. Si nosotros sometemos el agua a 100 grados centígrados, esta se va a evaporar y va a pasar a un estado que es el estado de vapor. Si yo estoy mencionando que para poder eliminar el Clostridium botulinum necesitamos 121.1 grados centígrados, no podemos usar como medio de calentamiento el agua. ¿Qué pasa? Pues hacemos lo que en algunas otras ocasiones utilizamos, que son las famosas ollas de cocción a vapor o ollas express.
¿Qué hacemos? Cerramos nuestro sistema, calentamos el agua que está en contacto con el alimento, este llega a una temperatura tal que vamos a incrementar la temperatura por arriba de los 100 grados. ¿Por qué? Porque el sistema se encuentra cerrado, se incrementa la presión y al incrementarse la presión, por consecuencia, podemos incrementar la temperatura. ¿Qué pasa en un autoclave? En un autoclave es exactamente lo mismo. Tenemos un sistema cerrado, como en la olla express. Tenemos un sistema con el cual podemos controlar tanto la presión como las válvulas en las ollas express. En el caso de las autoclaves se ocupan unos productos, bueno, en este caso son unas pequeñas salidas a las cuales se les conocen como purgas, con estas para poder controlar la presión. Y pues también tienen una forma de controlar la temperatura, pues en este caso por medio de flujos de vapor, que en esto pues ya estoy dando una pequeña referencia de cómo es que se calientan este tipo de equipos. ¿Ok? ¿Con qué fin se utilizan estos equipos? Reitero, simple y sencillamente porque necesitamos alcanzar valores por arriba de 100 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, ya viendo esta parte, vamos a conocer más sobre las autoclaves. ¿Qué tipo de autoclaves existen en el mercado? Bueno, tenemos algunos tipos de autoclaves, como estos que se llaman sistemas continuos. Un sistema continuo, o en este caso le estoy poniendo la imagen de una autoclave rotatoria, o también conocida como cooker cooler. Nosotros estamos adicionando, como se puede ver en esta imagen, en la parte inicial del lado, en la imagen del lado izquierdo, del lado derecho tenemos aquí una parte que es el inicio o la alimentación del equipo, en el cual nosotros estamos colocando las latas. Estas viajan en un tornillo sin fin a lo largo de todo el cuerpo de esta autoclave que está en color rojo. Todo este color rojo representa el proceso térmico o, en este caso, el calentamiento, cocción o esterilidad comercial, que en este caso está llevando a cabo el producto, en este caso el autoclave, sobre nuestro alimento, lata, pouche, lo que nosotros querramos procesar. Después de que ha llevado este proceso térmico, pasa a otra etapa también del tornillo sin fin, con la cual se somete a un proceso de enfriamiento. Muy bien. Cosas interesantes o datos interesantes sobre este equipo o los sistemas como son de este tipo, pues es que pueden estar procesando alimentos de manera continua, sin necesidad de parar producción para poder rellenar el equipo. Mientras nosotros estemos manteniendo una alimentación constante en la entrada del equipo, nosotros vamos a poder estar procesando el alimento de manera continua. ¿Esto cómo se traduce? Pues bueno, vamos a producir mucho más producto en un menor tiempo. Y por lo general hay quienes ocupan este tipo de equipos, por eso el nombre de cooker cooler, como pues también solamente para procesarlo y también para darle una cocción final. Muy bien. ¿Qué otro tipo de equipos también tenemos? Pues bueno, también tenemos las autoclaves. En el caso de los compañeros que sean aquí de la parte de educación, investigación, son los equipos que más comúnmente utilizan, las autoclaves. ¿Qué características tienen este tipo de equipos? Pues son sistemas por lotes. ¿A qué me refiero? Se les dicen lotes o batch, que pues solamente puedo agregar una cantidad definida de producto. Yo coloco esta cantidad de producto, después de que adiciono esta cantidad de producto, tengo que procesarla térmicamente, después de procesarla térmicamente, tengo que sacar el producto, volver a llenar la autoclave y repetir este proceso, pues cuantas veces puedo hacerlo en un día laboral. ¿Ok? ¿Cómo calentamos en este tipo de equipos? Una forma muy común, pues son los calentamientos por medio de vapor, en los cuales tenemos, como en el caso de la figura, en este caso la figura del lado izquierdo, tenemos un autoclave que tiene unas especies de tubos acá, que se les llaman las guías de vapor. También tenemos unas espreas en la parte de arriba, que por lo general contienen el agua para el enfriamiento. Técnicamente, ¿en qué consiste? Esta guía de vapor abre, en este caso, un flujo de vapor que obtenemos directamente por una caldera, inunda toda la autoclave y mantiene una condición de temperatura constante. ¿Ok? En el caso de vapor, pues es un medio de calentamiento bastante bueno, es interesante, pero pues también tiene ciertas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Si nosotros no hacemos una eliminación del aire presente en la autoclave de forma adecuada, corremos el riesgo de, número 1, no llegar a las presiones de proceso y número 2, no llegar a la temperatura del proceso. Cosa importante que también se da en el caso de las autoclaves de vapor es que si esta temperatura no es uniforme, y esto sí es muy importante, podemos tener zonas en las cuales la temperatura no va a llegar a los 121.1 grados centígrados, o los 123 o 124 grados centígrados. Va a depender de lo que operativamente la empresa o la industria que esté procesando o elaborando este producto haya definido. Entonces,
Por lo general, este tipo de empresas han hecho algunos tipos de desarrollos o modificaciones para estas autoclaves y en algunos casos se utilizan, en este caso, ventiladores. Esos ventiladores hacen que el proceso de purga sea mucho más rápido, que es la eliminación de todo el aire presente en la autoclave, y que cuando el proceso ya se esté llevando a cabo, el vapor esté circulando de manera constante y homogénea a lo largo de todo el equipo. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro tipo de medio de calentamiento tenemos que también sea muy interesante y que nos pueda servir? Pues tenemos las autoclaves de cascada o de calentamiento por agua. ¿En qué consiste? Tenemos un flujo de agua que está llevado a cabo por una bomba. Tenemos también un medio de calentamiento que también es el vapor, pero este vapor no tiene contacto con el alimento, a diferencia de las autoclaves de vapor. El vapor está en contacto con el agua que nosotros estamos recirculando en algo que se le llama un intercambiador de placas. El intercambiador de placas lo que nos permite es que el agua entre en contacto con el vapor, va en este caso a transmitir el calor o va a transmitir la temperatura o va incrementando la temperatura de forma tal que tenemos agua a 121 grados centígrados. Hay quienes me van a preguntar, oye, pero pues había dicho que a los 100 grados el agua se va a evaporar. Sí, pero este tipo de autoclaves se manejan a condiciones de presión mayores a las normales, a la atmosférica, lo cual nos permite que el agua se mantenga en un estado líquido y adicional a esto, a temperaturas por arriba de 120 grados centígrados. Técnicamente, al tener agua o técnicamente al estar bañando constantemente nuestros alimentos, pues vamos a tener una distribución de la temperatura mucho más homogénea, dadas las características que tiene el agua en fase líquida. ¿Ok? Ya mencionamos sobre las autoclaves, ya sabemos que tenemos que calentar nuestro alimento, por qué lo queremos calentar, cómo controlamos esto. En el caso de las autoclaves, o en el caso, volviendo al ejemplo de la olla express, pues la forma de controlar nuestro proceso pues es una con la válvula de presión, presionándola para liberar un poco de presión, y la otra opción pues es apagar o encender la flama. En el caso de las autoclaves, pues bueno, ellos manejan a lo que se les llama un panel de control. En el panel de control tenemos válvulas, que al igual que en la olla express, abren y cierran pasos en este caso de las purgas para poder liberar presión, y también tenemos otro tipo de válvulas que lo que abren y cierran es el flujo de vapor para poder incrementar la temperatura. Bueno, ¿esto para qué nos sirve o qué necesidad tenemos nosotros? Pues bueno, por lo general si nosotros llevamos este tipo de procedimientos o equipos, necesitamos llevar 3 tipos de registros o 3 tipos de termómetros. Uno de los equipos de control, o en este caso los termómetros de control o medidores, manómetros de control también, pues pueden utilizarse en el equipo. ¿Para qué? Número 1, controlar la temperatura. Como se ve ahorita, pues hay unos paneles que están, o autoclaves que están totalmente automatizadas. Dentro de estos equipos automatizados en un display tenemos todo el control y manejo del proceso, pero hay otro tipo de autoclaves que por lo general se hacen adaptaciones, se llegan a hacer hasta cierto tipo de usos manuales o de aplicaciones manuales, y pues también en este caso requerimos todo tipo de termómetros. Aquí uno principal y que se maneja mucho, de hecho hay muchas normas en Estados Unidos, en la FDA, se le conoce como el termómetro de referencia. Un termómetro de referencia es forzosamente algún autoclave debe de contar con un termómetro de mercurio para en este caso poder confirmar que la temperatura de 121.1 grados centígrados está cumpliendo. ¿Ok? Ahora, ¿se pueden utilizar termómetros digitales? Sí, sí se pueden utilizar termómetros digitales. Tenemos que buscar dentro de las más referencias de FDA las características que deben de cumplir para que nosotros podamos utilizarlos. Vuelvo a este punto. ¿Por qué les dicen de referencia? Simple y sencillamente porque sabemos que este equipo, por las condiciones que tiene, la precisión y la exactitud que maneja, sabemos que en el momento que nos marque 121 grados centígrados, efectivamente vamos a tener esa temperatura. ¿Ok? Los mismos equipos de control, también manejamos otro tipo de equipos que se conocen como equipos de registro. Este tipo de equipos también son equipos que están montados directamente a lo largo del autoclave, y nos van a dar en este caso los valores de temperatura. Hay otros equipos que también nos pueden manejar presión para que podamos llevar todos estos récords. Esos registros, ¿con qué fin los necesitamos tener? Pues simple y sencillamente para el caso de contar con una auditoría, lo primero que nos van a preguntar es que si tuvimos un proceso térmico adecuado, si la temperatura alcanzó en este caso el target que nosotros estábamos buscando, o si no fue así, qué medidas son las que establecimos para poder resolver esto. ¿Ok?
En el caso de texto, de igual manera, tenemos también equipos para monitoreo de temperatura, ¿sí? De hecho, pues aquí quiero mostrarles, hacer una pequeña, un pequeño paréntesis. Tenemos el equipo Testo Saveris 2. Este tipo de equipos podemos conectarlo a cualquier tipo de termopozo dentro del autoclave, nos va a estar registrando la temperatura y adicional a esto es que si nosotros tenemos una conexión a internet, podemos mandar esta información a la red, poderlo observar desde un web host o la nube y en cualquiera de nuestros dispositivos observar cuál es el comportamiento del proceso térmico. ¿Ok? A una pregunta. Yo hablo sobre el proceso térmico, les menciono mucho sobre cuál es el comportamiento, cómo debe de ser, etcétera, etcétera. ¿Qué es una historia térmica a final de cuentas? Una historia térmica es una representación, en este caso, gráfica, de cómo es el comportamiento de un proceso térmico y, a grosso modo, cómo es que se están presentando las etapas a lo largo de todo esto. Muy bien, la historia térmica consiste de 3 etapas. Nosotros tenemos una etapa de levantamiento o etapa CUT, en la cual nosotros estamos iniciando nuestro producto, lo estamos calentando y al momento de que lleguemos a una temperatura target o una temperatura objetivo, nosotros debemos de mantener esta temperatura constante. A esta etapa o en esta parte de la gráfica nosotros la conocemos como la etapa hot, ¿ok? Me parece que creo que hay una pregunta. Sí, vamos a escucharla, por favor. Bueno, vamos a leerla primero, por favor. Ok, permítame un momento. Ok. Nos preguntan que si contamos con algún equipo para medición de termopares. Sí, la respuesta es sí. El equipo Saveris 2 que les estamos mostrando aquí tiene la entrada para termopares. Simplemente habría que utilizar un mini adaptador y simplemente con este mini adaptador lo podemos conectar y podemos tener este tipo de registros. Adicional a este tipo de equipos, que en este caso el Testo Saveris mencionaba que se puede utilizar con el internet, también manejamos data loggers muy sencillos como es el 176, con el cual podemos conectar no solamente 1 o 2, podemos conectar hasta 4 termopares y sin ningún problema van a estar registrando nuestros procesos y nos van a ayudar a tener de manera adecuada nuestros registros. ¿Ok? Con todo gusto, si quieren más información, también pueden dejarnos un correo, otro mensajito y les mandamos una cotización o fichas técnicas, sobre todo, para que puedan verlo. La característica interesante de los termopares, y que pues aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pues es que son equipos o sondas que nos permiten monitorear valores de temperatura de hasta 1000 grados, o en el caso de la temperatura hasta menos 200 grados o más. Y de acuerdo al tipo de termopar, pues nosotros podemos seleccionar el tipo de proceso que querramos medir. ¿Ok? Bueno, creo que no hay más preguntas, seguimos con la presentación. Al final de cuentas, en una historia térmica, pues tratamos de representar gráficamente todo de manera ideal, ¿no? Reitero, de forma rápida, levantamos, mantenemos temperatura y después enfriamos. ¿Pero qué creen? En la realidad, ¿cómo es que son los procesos? Pues no son tan ideales. En los procesos, por lo general, pues sí tenemos unas etapas de levantamiento, mantenemos temperaturas constantes, pero después tenemos procesos de enfriamiento en los cuales, pues bueno, si se fijan, pues no son tan homogéneos, no son tan ideales y pues es lo que nosotros tratamos de buscar, ¿ok? En este caso, reitero, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues simple y sencillamente 121.1 grados centígrados y por lo menos 3 minutos. Ok, bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Tengo un proceso térmico, defino un microorganismo de referencia y ya sé cómo voy a calentarme el producto, en este caso alimento. ¿Cómo voy a aplicar todo esto? ¿Ok? Vamos a compartir un caso práctico. Tenemos una empresa enlatadora, en la cual técnicamente realizó cambios o ajustes en su autoclave. Ellos manejaban dos tipos de presentaciones, latas de 125 y latas de 2 kilos. En una lata todo lo procesaban a 123 grados centígrados, le daban 45 minutos, y en la otra eran 123 grados centígrados durante 130 minutos. ¿Qué hicieron? Bueno, pues nos llaman, nos piden que hagamos la validación del proceso térmico para que podamos identificar si con estas condiciones eran suficientes para eliminar el Clostridium botulinum. ¿Ok? ¿En qué consiste este servicio? ¿O en qué consiste este proceso?
Técnicamente, la validación de un proceso térmico cuenta con dos pruebas. La prueba de distribución en autoclave y la segunda prueba que se llama prueba de penetración de calor en producto. ¿Ok? ¿En qué consisten las dos pruebas? Pues bueno, vamos a verlo ahorita en la siguiente diapositiva. La prueba número 1, que es la de distribución de temperatura, ¿en qué consiste? Pues que nosotros coloquemos sensores a lo largo de toda la autoclave. Si nosotros colocamos estos sensores a lo largo de toda la autoclave, nosotros sabemos en todo el cuerpo de la autoclave qué temperatura tenemos y si esta temperatura es homogénea o no. Creo que tenemos por aquí otra pregunta. Si me permiten, la vamos a leer. Ok, por acá nos preguntan ¿cada cuándo se tienen que realizar este tipo de estudios? Ok, por lo general este tipo de estudios se hacen una vez al año, cada que tenemos que actualizar algún tipo de auditoría, cuando buscamos algún tipo de certificación. De hecho, pues aquí un dato bien importante es que si nosotros hacemos modificaciones al autoclave, como es en el ejemplo que les estamos dando, modificaciones en la formulación del producto, también se deben de repetir este tipo de estudios. O también, pues simple y sencillamente, si vamos a entrar a la parte de validación de nuestro proceso térmico. Cosa bien importante, que la forma de validar procesos térmicos que nosotros estamos compartiendo con ustedes consiste en un modelo matemático. Nosotros generamos datos, los cargamos a una fórmula y obtenemos un valor de referencia. Esto trata de, en este caso, interpretar la realidad en la mayoría de lo posible, pero puede llegar a darse el caso que me digan, oye, ¿hay otra forma de que yo pueda validar esto? Sí. ¿En qué consiste la forma en que pueda validarlo? Pues simple y sencillamente es que coloques cepas de microorganismos no patógenos, que se les conoce como microorganismos subrogados, dentro de latas, llevamos a cabo el proceso térmico y confirmamos que se está eliminando el 100% del microorganismo. Muy bien, ahora, tenemos creo que por ahí otra pregunta, permítanme por favor. HMI, ¿cuentas con la aplicación para poder programar mis rapas de cocción y monitoreo a través de HMI de la misma? Y por normativa, ¿cómo llevaríamos la trazabilidad del proceso y su gestión del mantenimiento? Ok, tengo aquí dudas en la cuestión de HMIs, no sé si me pudieras ayudar con tu definición, te pido una disculpa por no conocer bien este concepto. Y para poder programar tus rapas de cocción y monitoreo a través de, en este mismo sistema, por norma, pues siempre tienes que llevar lo que es los registros de temperatura, desde el punto de vista de normatividad, debes de llevar estos tipos de registros de temperatura. Los registros no pueden ser violables, bueno, deben de ser simple y sencillamente no editables, es la palabra, para que lo que tú estés presentando lo puedas tener ahí al momento y que, pues bueno, no tenga ningún tipo de cambio. Y referente a la trazabilidad, pues no hay otra cosa más que, ¿podemos identificar todos y cada uno de nuestros sensores? Sí. Todos y cada uno de los sensores, ya sean sondas termopar o en el caso de los equipos Testo, cuentan con números de serie. Estos números de serie nos van a ayudar a dar la trazabilidad de que efectivamente si este sensor corresponde al autoclave 1 o si este sensor corresponde a la marmita, cámara de cocción, horno, autoclave, pues simple y sencillamente está plenamente identificado para ser utilizado en ese parte. Ahora, la parte de la calibración que tiene que ver con la parte también de la trazabilidad, sí, nosotros de hecho en la empresa podemos venderte el equipo con un informe de calibración, también de hecho estamos acreditados por la EMA y con esto puedes cumplir con esas partes. No sé si haya sido, si te haya podido responder bien tu pregunta, pero si tienes más dudas, con todo gusto me puedes compartir la información y yo con gusto te podré dar más detalles, ¿ok? Continuamos, entonces, para resumen y volviendo a esta cuestión, la colocación de sensores pues consiste en que nosotros coloquemos a lo largo de toda la autoclave sensores para monitorearlos, establecer que esto pueda ser, bueno, definir cuál es el comportamiento de la temperatura en todo nuestro, en este caso, en nuestro equipo. Y técnicamente es buscar algo que se le conoce como la localización de punto frío. Vamos en este caso los resultados que obtuvimos con este ejemplo. Ellos en el panel de control manejaban un proceso a 123 grados centígrados. El promedio de temperatura que ellos tenían con las pruebas de distribución fue de 122.5 grados centígrados y encontramos que no era homogénea la temperatura. Había diferencia significativa desde el punto de vista estadístico entre 122 y 121.7, sí.
Estadísticamente estos valores nos hacían que eran diferentes y por consecuencia nosotros necesitábamos identificar bien esta zona en la cual teníamos este promedio de temperaturas y encontramos que estaba localizado en el carro número B a la altura del nivel A, o nivel 6 en este caso, ¿ok? Entonces, sabiendo que existe un punto frío, nosotros entendemos que nuestro comportamiento de temperatura dentro del equipo no es homogéneo y por consecuencia tenemos que darle especial énfasis cuando procesemos los alimentos en esta zona. Muy bien. Ahora, la primera prueba, que es la de prueba de distribución de calor o distribución de temperatura, pues ya está concluida con esto. Conocemos cuál es el punto frío y con esto pasamos a la siguiente parte, que es la prueba de penetración de calor. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Puede darse el caso de que no existan puntos fríos? Sí, no puede haber puntos fríos, la temperatura es totalmente homogénea y por lo general ¿qué hacemos? Pues ya por estadísticos simplemente saber si existe algún lugar donde tengamos los valores más bajos. En esos lugares es donde vamos a llevar a cabo el monitoreo de temperatura para nuestra siguiente prueba, que es la prueba de penetración de calor. ¿Ok? ¿En qué consiste la prueba de penetración de calor? Pues técnicamente es que nosotros colocamos ya sensores de temperatura, pero dentro de nuestro envase, dentro de nuestro alimento y en la zona que nosotros ya conocemos y definimos como la zona del punto frío. Muy bien. Existe en el mercado infinidad de equipos, sensores y accesorios para poderlos montar y monitorear la temperatura. Sí, de hecho en el caso de los equipos Testo también tenemos accesorios para poderlos montar, porque volvemos a este punto importante. De acuerdo al tipo de alimento, el centro térmico puede o no interesarnos monitorearlo, dado que si el alimento es homogéneo o heterogéneo, líquido, con presencia de partículas sólidas o espeso, tal vez no nos interese el centro térmico, podemos monitorear diferentes puntos del producto, ¿ok? Todo esto, permítanme, vamos a revisar otra pregunta. Ok, Cristian Rojas. Ok, perfectamente. ¿Existe algún software para poder simular estas temperaturas? Sí, sí existen softwares. Por lo general en los equipos, cada vez que compran ustedes el producto, vienen, de hecho en esta imagen que estamos viendo aquí, estamos observando toda la colección de datos. Hay algunos softwares, me parece que se llama KaiCheck el software, con el cual ustedes pueden meter toda esta serie de datos, estadísticamente correr en este caso es una guía o una checklist que ya está precargada y establecer si efectivamente se está cumpliendo con la condición estadística de diferencia o no. Otro caso, pues es simple y sencillamente hacerlo a la antigüita, o bueno, como yo acostumbraba a hacerlo, metíamos nuestros datos en softwares estadísticos como SPSS, hacíamos una tabla ANOVA o de análisis de varianzas y buscábamos después de esta tabla ANOVA lo que sería una tabla de ordenamiento de rangos o prueba de Jordan, con la cual nosotros pues simplemente sabíamos si existía diferencia y si existía esta diferencia pues ya podríamos localizar los sensores a partir, o en este caso las zonas en donde se estaban dando estos tipos de problemas. Sobre la cuestión del software, con todo gusto buscaremos alguna referencia para que tú lo puedas contactar o empresa que te los pueda vender. Por aquí me parece que había una empresa chilena que daba este tipo de servicios. En cuanto yo tenga contacto con ellos, con todo gusto te puedo compartir sus datos, ¿vale? Ahora, continuamos. Así como lo mencionamos ahorita, nosotros tenemos ya en nuestros resultados esta prueba o este cálculo de letalidad que estamos mostrando en esta gráfica, consistía en eso. Colocamos sensores en diferentes zonas del autoclave donde ya sabíamos que había un punto frío, vimos cómo subía la temperatura, si se mantenía, qué pasaba en la etapa de enfriamiento. De hecho, aquí tenemos dividida, en este caso, por zonas, la gráfica. Y adicional a esto, cargamos nuestro software. El software en esta ocasión tiene precargado el método de Bol, que también es otro método muy conocido para hacer cálculo del proceso de letalidad térmica, y nos reporta lo que es el valor de letalidad. Aquí de forma muy tranquila y simple, pues nosotros necesitábamos o buscábamos alrededor de un 2.52, que es el valor 12D, y lo que encontramos a final de cuentas es que nuestro proceso estaba alrededor de 35. Técnicamente, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, pues estábamos casi excedidos desde el punto de vista de letalidad térmica, 10 órdenes o 10 veces estábamos procesando nuestro alimento.
Técnicamente, esto nos permitía, en cierta medida, hacer modificaciones al proceso. ¿A qué me refiero con esto? Podíamos reducir los tiempos de proceso o también podíamos bajar la temperatura que nosotros habíamos mencionado al inicio, que era nuestra temperatura de proceso, que en este caso pues la manejaban como 123 en el panel de control. ¿Quiénes pueden dar este tipo de recomendaciones o hacer este tipo de pruebas? No es una obligación, en México nadie te pide que cuentes o que tengas este tipo de certificaciones, pero pues existen organizaciones como la IFTPS, en los cuales de hecho ellos generan convenciones, hacen seminarios, tienen cursos, y de hecho pues ellos también ayudan mucho, generan lo que son guías. De hecho, si gustas te puedes acercar a ellos, sobre todo a Cristian que nos preguntaba sobre el software. Ellos te pueden dar mucha información. Dentro de sus definiciones ellos manejan lo que es la definición de una autoridad de proceso, que la cual pues técnicamente consiste en que tú cuentes con cierto expertise sobre este tipo de procesos y puedas dar este tipo de recomendaciones. Muy bien. Estamos casi por terminar. De hecho, pues vamos ya a la última parte de nuestra presentación. Si tienen dudas también pueden enviarlas, sin ningún problema. Técnicamente aquí vamos a la cuestión y ya netamente, de lleno, hablaremos sobre texto. ¿Ok? Me parece que hay una pregunta. Ok, muchas gracias. Ok, ¿cómo obtenemos el DC3 para autoclaves? Necesitaría checarlo directamente con, en este caso, con los proveedores. Si gustas, mándame por favor correos, Cristian, y yo con gusto te mando toda esta información. Aquí no lo meto mucho porque pues igual podríamos, no me gustaría dar una información que no es 100% fidedigna, ¿ok? Vamos a la opción de texto. ¿Qué opciones tenemos en texto para poder hacer este tipo de pruebas? Bueno, tenemos para el caso de alimentos, pues las pruebas del equipo Testo 191, ¿qué son? Son una serie de data loggers. Estos data loggers nos permiten, en este caso, monitorear la temperatura. ¿Qué características tienen estos data loggers? Pues las que ya les mencionaba. Cuentan con diferentes tipos de accesorios para colocar en cualquier tipo de posicionamiento de los envases, accesorios para montarlos, en este caso frascos, latas, podemos colocarlos dentro de una lata para ver el proceso térmico, y pues también cuentan con la opción de diferentes sondas a diferentes distancias para que sean versátiles y se adapten al tipo de envase. Muy bien. El equipo Testo también se aplica para la cuestión farmacéutica, sí. De hecho, los loggers Testo, el modelo 190, cuentan con su propia versión para aplicaciones de farmacéutico, en procesos de liofilización, esterilización, también lo que sería incubaciones. Son equipos que, pues bueno, de hecho, sus sondas no son sondas Thermopar, por lo general son sondas PT100, PT1000, con lo cual pues, nos permiten pues, tener una mayor precisión y resolución en las lecturas. ¿Ok? ¿Qué más hay en Testo para la industria? Pues bueno, Testo pues, se caracteriza por, de hecho, contar con una línea exclusiva para alimentos. Y en nuestra línea de alimentos, pues tenemos lo que son termómetros de contacto, como son el Testo 108, o como el que les mostramos hace rato, el 926, con la característica de sondas Thermopar, los cuales se pueden utilizar para recepción de materia prima, para verificación de temperaturas en proceso, para verificar la temperatura de algún alimento antes de servir. Tenemos en la parte del almacenamiento, y que pues tiene que ver mucho con el concepto de la cadena de frío, pues bueno, todo lo que son nuestra línea de loggers, el Testo 174, que es un equipo para almacenamiento, el 184, que son equipos para el transporte. Una característica importante del 184 que quiero mencionar es que tiene la opción de una impresora portátil. Cuestiones importantes, y sobre todo aquí el comentario que hacían sobre la trazabilidad y a veces también la cuestión de la documentación, es que con la versión del Testo 184 nosotros podemos imprimir in situ un gráfico adicional a que podemos generar el archivo digital que después podemos compartir con nuestros clientes, pero este gráfico in situ que nosotros imprimimos lo podemos dejar como evidencia con nuestros clientes. ¿Ok?
En el caso de los alimentos por secado o deshidratación, pues bueno, contamos con, de nueva cuenta con las ondas de penetración de diferentes características, grosores, tamaños, sensibilidades, para que nosotros podamos llevar nuestros registros de temperatura interna. En el caso de los equipos Testo Saveris, tenemos también registradores no solo de temperatura, sino de temperatura y humedad ambiental. Todos aquellos procesos en los cuales llevemos algún proceso de maduración, en los cuales ya sabemos que tanto temperatura como humedad son importantes, es ahí donde podemos utilizar este tipo de equipos. Y el dato importante y muchísimo más llamativo que es para mí, que me gustaría compartírselos, es que nosotros podemos subir esta información al internet, a la nube, a una página web host, y cualquier persona de calidad puede estar revisando esta información. Cosa importante que los sistemas de gestión de calidad nos piden es que no solamente tengamos el monitoreo del proceso, sino que también podamos establecer acciones correctivas. ¿Y cómo vamos a poder establecer estas acciones correctivas si no tenemos un sistema que nos pueda indicar cuando el proceso se ha salido de condiciones? Esa es la ventaja de los equipos Saveris que, reitero, lo comparto y lo comparto de manera constante, porque para mí es un equipo que puede ser una importante herramienta en su día a día. ¿Ok? Ahora, por lo general, cuando les mencionaba la cuestión del autoclave, por lo general buscan que pues haya un medio de calentamiento, por lo general es vapor. ¿Cómo mantenemos que este vapor se mantenga constante? Pues bueno, es con ayuda de otros equipos que van a hacer que la caldera trabaje a ciertas condiciones. Pero ¿qué pasa en los sistemas de refrigeración? En un sistema de refrigeración lo que nosotros siempre buscamos es que tengamos un flujo y que tengamos una temperatura adecuada. Para que nosotros podamos tener este tipo de mantenimientos, existen los equipos conocidos como manifolds, medidores de presión y temperatura, o en este caso pues les comparto lo que son el Testo 557 y 557S, que son equipos para esto, para darle mantenimiento a todo nuestro equipo de refrigeración. Si nosotros no contamos con una refrigeración adecuada, pues por consecuencia no tendremos una adecuada preservación de nuestros alimentos. Los equipos Testo, pues no solamente tienen conexiones para determinar la presión, también tenemos pinzas de temperatura para poder calcular y también reportar lo que es el sobreenfriamiento y el sobrecalentamiento de nuestro equipo. Cosa importante, cualquiera de ustedes, de los que están presentes, aquí sí abiertamente les podemos hacer la invitación, pueden solicitar una demostración de nuestros equipos, podemos llevarlos hasta sus instalaciones, correr pruebas para que ustedes vean el funcionamiento y sobre todo en el caso del 557, que es algo que a mí se me hace súper interesante, es que el equipo cuenta con una aplicación o la aplicación de Smart Proofs, con las cuales nosotros vamos a registrar nuestros datos y una vez que registremos estos datos, vamos a poder enviarlos en reportes PDF a quien quiera. Podemos compartirlos vía WhatsApp, vía correo electrónico, lo que para nosotros sea lo más adecuado. ¿Tenemos algo adicional? Vamos a seguir con la última diapositiva. Como les había comentado, el registro de temperaturas pues es muy importante para cualquier tipo de proceso, ya sea almacenamiento, proceso o hasta para la exhibición. Pero bueno, si adicional a esto contamos con un equipo de alarmas o una parte de alarmas, pues es muchísimo más importante. Reitero, de nueva cuenta, la cuestión del equipo Saveris 2 tiene todas estas características en las cuales si nosotros salimos del área de proceso, o en este caso de las condiciones de proceso, podemos recibir mensajes de texto, mensajes de correo electrónico y saber que tenemos alguna desviación en este proceso. Esto nos va a poder permitir actuar de manera adecuada y poder solventar estas desviaciones que pudieran presentarse. Esto, pues bueno, a final de cuentas es la última diapositiva. Aquí simplemente les dejo mis datos. Vamos a estar listos para cualquier pregunta que tengan. Creo que me parece que hay una. Vamos a verla. Ok, perfecto. Sí, nuestros equipos cuentan con protección IP64, dependiendo del tipo de modelo. Hay unas protecciones que son mayores. En el caso de los Logger 180, también cuentan con una protección mayor, porque como te mencionaba, pueden someterse directamente a soluciones líquidas, condiciones de presión muy por arriba de lo que se maneja normalmente, y pues las condiciones de temperatura pueden llegar hasta 140 grados centígrados.
¿ok? Sí, maneja otro tipo de clasificaciones, como la IP, la NEMA. En todas nuestras fichas técnicas, nuestros equipos cuentan con esta certificación adicional. Vienen tanto las condiciones de operación, cosa muy importante, porque muchas veces hay una muy fuerte diferencia entre las condiciones a las cuales el equipo puede medir y las condiciones que el equipo puede medir. ¿A qué me refiero? Hay equipos que pueden medir hasta menos 100 grados, sí, pero simplemente la sonda. Si nosotros tenemos el equipo en esas condiciones, definitivamente no puede trabajar. En el caso de los equipos Saveris, volviendo a ese comercial con este producto, con baterías especiales podemos monitorear dentro de cámaras de congelación y refrigeración hasta menos 30 grados centígrados. Y con ayuda de sondas termopar, pues podemos monitorear hasta menos 100 o pues ya procesos más altos, 100, 200 grados centígrados. No sé si aquí hay alguna otra pregunta más o si tengan algún otro tipo de comentario. Para mí sería muy importante poder escucharlos, dado que esto me va a permitir que pueda ofrecerles una mejor conferencia en próximas ocasiones, si es que les llega a llamar la atención. Y pues también sobre todo desde el punto de vista de la empresa, que nos permite mejorar y saber qué es lo que ustedes están necesitando. No sé si hay algo más. Si no es así, pues bueno. Me parece que sería otra pregunta. Permítanme. Ok. ¿Podemos integrar equipo test a otras marcas, por ejemplo, para controles de flujo en instrumentación? Sí. De hecho, nosotros podemos integrarlas a otro tipo de áreas, PLCs. De hecho, contamos también con transmisores para que podamos ahí correr y desarrollar proyectos en conjunto. Yo te invito a que nos contactes, nos digas cuál es tu necesidad y con todo gusto podemos hacerte una visita, una prueba y hacer un levantamiento de lo que necesites, ¿ok? La señorita Karina, dan asesorías de termoestabilidad de vacunas de acuerdo al perfil térmico de, ok. Esto tendríamos que verlo con nuestro especialista de farmacia, él es nuestro compañero José Luis Pérez Gaona. Con todo gusto él se puede contactar contigo, déjanos tus datos y te puede dar información referente a eso. Y claro, de hecho, para la cuestión de vacunas, en las versiones de los textos 184, mencionarles que manejamos un modelo que nos puede monitorear hasta menos 70 grados centígrados o por menos 80 grados centígrados. Entonces, desde el punto de vista de tecnología, contamos con las herramientas para que ustedes puedan cumplir con todas estas cosas, ¿ok? Me parece que hay otra pregunta. Ok. Muchas gracias, Cristian. Espero poderte contactar después y poder platicar largo y tendido. Si no hay más preguntas, no sé, los dejo con mi compañera María Ángeles. Perfecto. Agradecemos al químico Enrique Vargas por toda su presentación y toda la información que nos brindó y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página donde podrán conocer más sobre los webinars que tendremos. Muchas gracias y que tengan un excelente día.